A continuación, Comunicación y Lenguaje, cuarto primaria. Bienvenidos a este programa educativo. Mi nombre es Lauren Calderón y estoy muy a gusto de estar con ustedes nuevamente en Aprendo en Casa. En esta oportunidad voy a desarrollar el tema del área de comunicación y lenguaje. Hoy vamos a aprender cómo identificar en un mensaje oral el personaje, el lugar y el tiempo en el que se desarrolla. Recuerda, si en casa hay alguna persona con discapacidad, es importante que toda la familia la apoye para poder desarrollar las competencias del área lingüística. Asimismo, las destrezas como la atención y la memoria. Antes de empezar, te recomiendo que laves constantemente tus manos con agua y jabón. Recuérdate que mantener tu higiene y desinfectártelas constantemente va a proteger tu salud. Vamos a dar inicio. Vamos a iniciar jugando. ¿Te gusta jugar? Muy bien. Yo quiero empezar con un juego muy importante. Se llama ¿Sabías qué? Y tú tienes que adivinar. En este momento vas a ver todos los objetos que hay sobre mi mesa. En cierto momento yo voy a hacer un conteo de 1 a 5. Cuando llegue a 5 va a desaparecer uno de los objetos que está sobre la mesa. Tienes que prestar mucha atención y darte cuenta cuál de los objetos es el que hace falta. Como sé que tienes a la mano tu portafolio Aprendo en Casa o tu cuaderno de comunicación y lenguaje, lo que vas a hacer es dibujar cuál es el objeto que desapareció. ¿Estás listo? Vamos a iniciar. Observa bien. Cuento a 5 para que tú tomes el tiempo para observar lo que está sobre la mesa, tanto el texto como los objetos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. En este momento ha desaparecido uno de los objetos. Entonces, por favor, ahora debes ver nuevamente la mesa. ¿Cuál es el objeto que nos hace falta? Muy bien. Observa. Observa detenidamente. Si prestaste atención, ya te diste cuenta cuál de todos los objetos es el que desapareció. Pudo haber sido uno de los más grandes, uno de los más pequeños. ¿Ya sabes cuál es? Muy bien. Este es el momento en el que tú lo vas a hacer en tu cuaderno de comunicación y lenguaje o en tu portafolio Aprendo en Casa. Dibuja cuál es el objeto. ¿Te fijaste bien? ¿Sabes por qué área está el objeto que desapareció? Hasta el final del programa te diré cuál es. Mientras que tú dibujas, vamos a hacer un segundo juego. Como ya tú sabes cuáles son los medios de comunicación oral, los vamos a repasar en este momento. ¿Te recuerdas? Para escuchar un mensaje y recibirlo de forma oral, podemos utilizar diferentes medios. Por ejemplo, el teléfono. Cuando recibes una llamada, te dan un mensaje oral. Oral quiere decir que tú lo vas a escuchar, vas a utilizar tu sentido. También está la televisión. Podemos también tener las conversaciones, el internet o la radio. Estos son los medios de comunicación que principalmente nos transmiten mensajes de forma oral. Y también vamos a repasar cuáles eran los elementos de la comunicación. Acá observas tú que hay 5 rótulos. En cada rótulo hay una palabra. Y lo vamos a unir con su concepto. Código, emisor, canal, receptor y mensaje. Busquemos y vamos haciendo parejas. Envía la información. ¿Quién de estos 5 elementos es el que envía la información? Muy bien, exacto. El que envía la información, ¿quién es? ¿El emisor o el receptor? Es el emisor. Entonces encontramos nuestra primer pareja. Vamos a buscar, aquí tengo el receptor. Veamos qué otros tenemos. Medio que transmite, recibe la información, es la lengua o el idioma, contiene la información o el lugar y el tiempo. ¿A cuál de estos corresponde el receptor? Buscamos, muy bien. Busca tú en ese momento y señala. ¿El receptor con cuál coincide? Muy bien, el receptor es quien recibe la información. Ya tenemos 2 de nuestros elementos de la comunicación. El medio en el que se transmite la información. ¿Cuál será el medio que estamos utilizando? ¿Será que es el código, el canal o el mensaje? El medio por el que fluye la información, pensemos. Muy bien, si estoy hablando que es un medio, es el canal. Y te recuerdas que en los ejemplos anteriores, cuando te expliqué los medios de comunicación que transmiten información oral, vimos diferentes medios. Acá teníamos el canal que utilizaban el teléfono, teníamos también la televisión
teníamos el viento, que es el canal por el que pasa cuando tenemos una conversación. Tenemos también la señal de internet por donde puede pasar una conversación, principalmente en audio. Y tenemos la radio. Ahora busquemos. El código es la lengua o el idioma que estamos utilizando. Recuerda que en este momento estamos utilizando dos códigos. ¿Cuáles estás observando en tu pantalla? Pablo utiliza un código y yo utilizo otro. ¿Cuáles estás observando tú en este momento? El código que está utilizando Pablo, ¿cuál es? Muy bien, él está utilizando lengua de señas. Y él por medio de las señas está haciendo la interpretación para todas las personas que nos están observando en este momento. ¿Y qué medio estoy utilizando yo? ¿Cuál es mi código? Yo estoy utilizando el idioma español. Y por supuesto, con Pablo lo compartimos. Por eso es que él puede escucharme e interpretar por medio de señas para las demás personas que están viendo el programa. Y vamos a ver nuestro último cartel, el mensaje. El mensaje es el que contiene la información. ¿Y te diste cuenta de algo importante? Nos sobró uno, el lugar y el tiempo. ¿Por qué? Porque un mensaje siempre va a estar situado en un lugar y en un tiempo, pero no siempre te lo va a decir. Muchas veces tú tienes que prestar atención y en ese momento vas a saber en qué lugar y en qué tiempo está transcurriendo el suceso que te están narrando. ¿Qué tiempos existen? Ahora acompáñame por este lado. Cuando hablamos de tiempo, tenemos tres. ¿Te recuerdas? Pasado, presente y futuro. Entonces es importante que cuando escuchas tú una narración o un mensaje oral, te sitúes en las palabras que están utilizando. ¿Cómo vas a saber el tiempo? ¿Te has dado cuenta que cuando hablamos utilizamos verbos? Y los verbos los conjugamos. Los podemos utilizar en su forma de pasado, en su forma de presente o de futuro. Ahí te va a indicar principalmente cuál es el tiempo en el que se está desarrollando esta conversación. Pero te recuerdas que hicimos un juego y tú ya tienes que haber dibujado cuál era el objeto que te hacía falta. Muy bien, ¿qué utilizamos en ese momento? Utilizamos la atención. Y tú utilizaste algo muy importante, que era el escuchar. ¿Sabes qué es escuchar? Ahora leamos, ayúdame, porque este concepto tú ya lo sabes. Lo vamos a repasar el día de hoy. Escuchar es la acción voluntaria de prestar atención y oír el mensaje que alguien transmite. ¿Qué sucede? Yo en este momento puedo únicamente oír. Cuando me dedico únicamente a oír, puede pasar muchos sonidos, muchas cosas, y yo no les voy a prestar atención. Después tú me puedes preguntar y yo no voy a recordar qué fue lo que sucedió. ¿Pero a qué me refiero cuando hablo de escuchar? Cuando yo escucho, no solamente estoy utilizando este sentido, sino que también estoy prestando atención. ¿Y para qué me sirve prestar atención? Si tú prestaste atención en nuestra primera dinámica, pudiste acertar cuál era el objeto que hacía falta. Pero si no estabas prestando atención, en ese momento te levantaste a buscar tu lápiz, tu cuaderno, tu portafolio, perdiste la atención completamente, estabas distraído y no sabes cuál fue la instrucción y no lograste descifrar cuál era el objeto que había desaparecido. Al escuchar hacemos lo mismo. ¿Y por qué es importante que cuando escuchemos sea de forma voluntaria? Cuando yo escucho a otra persona de forma voluntaria, conecto mi cerebro con lo que la persona está diciendo. Entonces le voy a prestar atención. En cambio, cuando estás, por ejemplo, en clase y te has aburrido, te has dado cuenta que solamente oyes, pero no prestas atención, por eso no logras comprender el mensaje. Y lo que estábamos trabajando hoy, ¿cómo vamos a identificar el personaje que habla? Por ejemplo, si es una llamada a través de un teléfono, es muchísimo más fácil que tú sepas quién es la persona que está hablando, porque desde que contestas la llamada sabes quién está al otro lado y quién te está respondiendo. Pero ¿qué sucede cuando el mensaje lo escuchamos por medio de un audio, por internet? O tal vez al celular que utilizan en casa llega un audio y no sabes tú de quién es la voz que estás escuchando. O por medio de la radio, ahí no tenemos la forma de visualizar a las personas que están hablando. ¿Cómo haces tú para identificar quiénes son los personajes? Pues hay diferentes estrategias, pero ¿cómo las vas a saber? Las vas a saber únicamente utilizando los recursos que te voy a mostrar. Cuando nosotros escuchamos, podemos ser como los animalitos que estamos haciendo acá. Por ejemplo, acá ves el primer animalito. El gato mira con atención, atiende cuando le hablan. Le gusta enterarse de todo lo que le cuentan. Espera que la persona que habla se calle
y le pide permiso para dar su opinión. ¿Te has dado cuenta? El gato sigue algunas normas de cortesía. Primero escucha, posteriormente pide la palabra y puede opinar. ¿Qué sucede con el perro? Al perro le gusta enterarse bien de todo lo que está pasando. Atiende al que habla y pregunta mientras escucha aquellas cosas que le interesan. ¿Qué error está cometiendo el perro en este momento? El perro no está esperando su turno, está escuchando y al mismo tiempo está opinando. Observemos a nuestro siguiente animalito. Es el búho. El búho es un animal al que le gusta escuchar a los demás con atención. Mira a los que le hablan, porque es importante que aparte de escuchar, mire fijamente a la persona, porque demuestra respeto. Asiente cuando algo le interesa y le interesa lo que están contando. En el caso del ratón, es un animal que es muy nervioso, le cuesta atender lo que dicen los demás. Empieza a molestar y a hablar con lo que tiene al lado. ¿Has visto alguna vez en clase este tipo de niños? Hay muchos que son como el ratón. Cuando se distraen, platican y pierden la atención y hacen que los demás también la pierdan. Tenemos al loro. También el loro le gusta demostrar que puede hablar, no le interesa lo que dicen las demás personas. ¿Qué es lo que hace? Cuando está hablando otra persona, comienza a interrumpir la conversación y a contar cosas personales y a dar ejemplos propios. Y tenemos el oso, que es un animal que no suele prestar atención. Se aburre cuando le cuentan algo. Siempre tiene mucho sueño y acaba bostezando, mirando para otro lado. ¿Qué sucede con el oso? Es uno de los animalitos o una de las personas que tú has observado que pierde la atención, se aburre, le da sueño y no puede opinar posteriormente. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? De los animales que mencionamos, ¿cuál de ellos es el que tú debes imitar cuando escuchas? Muy bien, tenemos dos ejemplos, tenemos al búho y tenemos al gato. Y si sigues estas opiniones, pues vas a poder saber. Por ejemplo, el personaje lo vas a saber en el mensaje oral. Cuando lo escuchas, puedes saber de quién estaban hablando. Hay veces que el narrador lo dice. La persona que está hablando a través de la radio o que envió el audio te dice de quién están hablando. O simplemente se sabe por el orden en el que hablan. Cuando es una narración o un cuentacuentos que escuchamos a través del radio, te has dado cuenta que van los personajes en un orden, entonces logras tú adivinar quién es el personaje. ¿Y qué sucede con los elementos del contexto? Los elementos del contexto los teníamos en nuestra mesa. ¿Te recuerdas? Habían 3 palabras. Decía personajes, tiempo y lugar. ¿Qué sucede con el contexto? Son todas las demás palabras que nos van a facilitar la comprensión del mensaje. Por ejemplo, tienes que prestar principal atención al tiempo, como te dije, si los verbos los están utilizando en presente, en pasado o en futuro. Al lugar. Si es una noticia y tú la quieres replicar, lo primero que tienes que ver es si es de tu país. Muchas veces por medio de las redes sociales publican noticias que son de otros países y confunden a las personas porque no se fijaban en ese sencillo detalle. Al inicio siempre está el lugar y la fecha y principalmente el horario para que tú lo puedas mencionar y si lo quieres reproducir lo hagas de forma correcta. ¿Qué más podemos ver? Por ejemplo, para finalizar vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo observas algunas personas que van en qué tipo de transporte consideras tú que están utilizando. Muy bien, puede ser un transmetro, puede ser un autobús, una camioneta. Imagínate tú qué tipo de transporte están utilizando. Y están mandando un mensaje. ¿Qué mensaje está enviando ella? Ella está utilizando comunicación escrita porque lo está mandando por mensaje de texto, pero ella está utilizando comunicación oral. Has visto que por medio de los celulares puedes grabar un audio. Eso está haciendo esta persona y está enviando un mensaje oral transmitiéndole a otro de que en cierto momento está abordando el bus y que en 4 horas va a llegar. ¿Qué sabemos ahí? Ya sabemos quién está enviando el audio porque ya teníamos previamente establecido quién era el que estaba enviando el mensaje. Pero en el mensaje tú vas a saber en qué medio de transporte va, a qué horas abordó el bus, a qué horas va a llegar y en dónde la vas a ubicar. Y las últimas reglas son, recuerda, verifica siempre si lo que escuchaste proviene de una fuente confiable. Revisa la fecha y el lugar en el que se desarrolló ese suceso para saber que la situación es relevante y es fidedigna. También comprueba si los personajes mencionados existen y en realidad participan. Tal vez has escuchado noticias que te avisan que un artista famoso murió y después te enteras que era mentira.
Por eso tienes que comprobar primero si los personajes existen y les está sucediendo lo que te están narrando. Analiza el contenido del mensaje, si es objetivo, es claro y es verdadero. Y por último, si necesitas replicar el mensaje, hazlo de forma responsable, para que no pierda el objetivo de la información oral que transmiten desde el inicio. ¿Por qué? Muchas veces hemos jugado teléfono descompuesto y ahí te das cuenta de que la persona al inicio da un mensaje, pero cuando llega al último, el mensaje se distorsionó. Y principalmente si estamos hablando de un mensaje oral que tiene importancia o relevancia, tenemos que ser responsables de replicarlo de la forma exacta en la que nos lo han transmitido. Ahora te diré qué es lo que hacía falta. ¿Te diste cuenta de nuestra mesa? Muy bien. De nuestros objetos, principalmente era algo pequeño. ¿Qué era lo que hacía falta? Pues era este marcador verde. Este marcador era el que yo había quitado para ver si tú estabas prestando atención. Si dibujaste un marcador y no recordabas el color, excelente. Si lo dibujaste y exactamente lo pintaste del color que era, felicitaciones. Eres una persona que presta atención a lo que ocurre. Ahora, si no lograste descifrar cuál era el objeto que nos faltaba, recuerda que debes prestar atención. ¿Por qué? Porque con un detalle que te haga falta, vas a poder atrasarte. Ahora ten presente guardar todos tus ejercicios y trabajos en tu portafolio Aprendo en Casa. Recuérdate, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos diversas estrategias para identificar el personaje, el lugar y el tempo de una conversación oral. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos que si prestamos atención y escuchamos correctamente, vamos a poder trabajar mucho mejor día a día. ¿Sabes qué celebramos el 11 de octubre? Muy bien, es el Día de la Niña, es un día muy importante. Recuérdate que las niñas también valen mucho y es importante que todas las niñas que estén en casa estén estudiando en este momento. Así que el 11 recuérdate de felicitar a todas las niñas. Y el 12 de octubre vamos a celebrar el Día de la Hispanidad. Te recomiendo que practiques todo lo aprendido con un adulto. Sigue repasando, ponlo en práctica con los audios que llegan al teléfono celular de alguna persona en casa, con los que escuchas a través de la radio o con las conversaciones que practican diariamente. Te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua, jabón o gel antibacterial. Y recuérdate, lo más importante es que te quedes en casa.